Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Qué bueno. Abra su Biblia, si es tan amable, en el libro de Isaías, capítulo 5. Isaías, capítulo 5. Ponga una marca ahí en su Biblia. Capítulo 5. Vamos a estar leyendo desde el versículo, o solamente el versículo 20. Isaías 5, 20. Quiero darle continuación a esta serie que hemos iniciado, serie llamada Un Mundo Sin Precedentes. Y quiero continuar con la segunda parte del tema del domingo pasado, de hace 8 días. Esa es la enseñanza número 3. Y quiero continuar con el tema Guerra de Interpretación, segunda parte. Fíjense, en los tiempos del profeta Isaías, el Señor le habla a Judá y a Jerusalén para confrontar su pecado. Y el profeta Isaías expresa 6 ayes, ¿verdad? 6 ay, ¿verdad? De aquel. Y en esos 6 ayes, Dios confronta a este pueblo porque habían abandonado las verdades de Dios. Y permítame nombrarles los 6 ayes que aparecen en el libro de Isaías, en el capítulo 5. Bueno, esos ayes fueron acerca de, número 1, la avaricia; número 2, el libertinaje; número 3, el desenfreno; número 4, cambiaron la verdad por la mentira; número 5, se envanecieron en sus conocimientos que tenían de Dios; y número 6, los jueces y líderes cayeron en corrupción. Entonces el Señor confronta a esta nación de Israel, en este caso a Judá específicamente y a Jerusalén, que conforman los reinos de Israel. Y en Isaías 5, versículo 20, miren lo que le dice el profeta a este pueblo. Es palabra de Dios a través del profeta. Dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce lo ponen ¿por qué? Por amargo. Si ustedes notan en el texto, muy sencillo, el texto nos está hablando de una reinterpretación de las verdades de Dios por la mentira de Satanás y del pecado. Desde el principio siempre ha habido un ataque contra lo dicho por Dios. La palabra de Dios siempre ha sido atacada, no solamente desde el huerto que ya estudiamos en Génesis 3, no solamente ha sido atacada desde el huerto de Edén, sino desde dentro del reino mismo de Dios. Cuando un arcángel llamado Luzbel, o como en latín la mayoría de las personas lo conocen, Lucifer, se rebeló contra Dios, y desde entonces la palabra de Dios ha sido el objetivo principal de Satanás. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la palabra de Dios es el blanco principal de Satanás? Bueno, precisamente porque Satanás entiende perfectamente que en la palabra de Dios podemos o tenemos poder para resistirlo a él, a Satanás. En la palabra de Dios encontramos poder para vencer el pecado, y en la palabra de Dios hay poder para salvación para el pecador, para ser librado de la condenación eterna del infierno. Satanás sabe esto. Y precisamente la guerra es contra nosotros, pero es directamente a la palabra. Porque ustedes saben que en una guerra de 2 bandos, de 2 naciones, 2 ejércitos, si una puede desarmar la otra, ya ganó la guerra, ya lo venció, ¿sí o no? Entonces, si Satanás logra quitar la palabra, desaparecerla, o torcerla, distorsionarla, reinterpretarla, o sea, ya hemos perdido la guerra, ya perdimos, ya nos derrotó. Como Satanás sabe muy bien que por naturaleza el ser humano no cambia de convicción tan fácil o de manera instantánea, mucho menos a la fuerza, él usa su táctica de engaño, una táctica así tipo serpiente, como él es, la serpiente antigua, y de manera paciente, sutil, comienza a trabajar poco a poco en torcer las verdades de Dios. Y desde el principio se ha visto todo esto. Satanás con mucha paciencia tuerce, distorsiona, redefine y reinterpreta lo que Dios ha dicho en su palabra. Mis amados hermanos, el principio de Satanás es muy sencillo y él lo sabe. Su principio es, él entiende que si alteramos la receta,
también alteraremos su resultado. Así de sencillo. Si se altera la palabra, Él sabe que el resultado va a ser también, pues obviamente distorsionado. Ahora, entendamos algo que debemos de tener claro, de que esto de la guerra de interpretación, ¿verdad? El tema suena así muy de película, pero esta guerra contra la palabra de Dios, este ataque directo a la palabra de Dios, no es algo nuevo. Esto no es algo de los baby boomers, de los millennials, de los Gen Zs o de los generación alfa. O sea, no es nuevo esto, mis hermanos. Esto es una guerra que viene desde el centro del reino de Dios. O sea, un ángel del Señor se rebeló contra Dios y dice la palabra en Isaías 14, en Ezequiel 28 dice que se rebeló contra Dios. Dice, en ti se halló maldad. Caviló en su corazón, dice, por la grandeza de tu hermosura te llenaste de maldad y en Satanás se origina el pecado. Entonces, Él es el padre de mentira. Él es el padre engañador. Él es experto en engañar. Y si usted cree, hay una frase por ahí que usted a lo mejor ha escuchado, dice que el diablo no sabe por diablo, sino por viejo, ¿verdad? No sé si es verdad esa frase o tiene sentido, no la he analizado a fondo, pero lo que sí es cierto es que Satanás es más viejo que la creación de esta tierra, por lo menos. O sea, el reino angelical fue creado antes de la tierra, o que el hombre en este caso. Antes de Adán ser creado, ya Satanás existía. Imagínense el tiempo que tiene Satanás de viejo y de experiencia. Es un ser angelical que está inventando cada segundo cómo distorsionar la verdad en nosotros. La palabra de Dios, mis hermanos. Por eso les digo que eso no es algo nuevo que surgió en la mente de esta generación de ahora. Pedro en su segunda carta nos afirma que la guerra de interpretación no es algo nuevo. En segunda de Pedro, capítulo 2, acompáñenme al versículo 1. Miren lo que dice Pedro. Segunda de Pedro 2, verso 1 dice, pero hubo también, fíjense, esa palabra hubo habla del pasado. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Hubo y habrá, dice Pedro. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué son herejías? Bueno, una herejía sencillamente es un error doctrinal. Es una desviación de las verdades de la palabra de Dios. Esos son herejías. Y luego dice el texto, y aún, o sea, aparte de las herejías destructoras, también van a negar al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Verso 2 dice, muchos seguirán su disolución, o sus disoluciones, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es decir, el mensaje de Jesús será difamado. La gente hablará mal del mensaje o de la palabra, lo va a criticar por este tipo de personas, por los falsos maestros. Y luego dice el verso 3, y por avaricia, es decir, por amor al dinero, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Miren, esta palabra que aparece ahí, palabras fingidas, es la palabra griega plastos. ¿Cuántos aquí trabajan con pláster? Bueno, aquí hay algunos que trabajan con el pláster, lo que es ¿verdad? Trabajando con las paredes, tiene otro nombre también, no me acuerdo ahora mismo, pero... ¿Ah? Sparco, también le dicen Sparco, ¿verdad? Bueno, a veces es la marca del material y así se queda el nombre, ¿verdad? Pero esas paredes que ustedes ven así lisas, es porque la preparan y luego le ponen un material y la ponen así bien suavecita. Ese es el pláster. La palabra griega para fingir es pasto. Aquí más bien plastos, quiero decir plastos. Y tiene el sentido de moldear una mentira porque tiene que ver con la escultura. Tiene que ver con formar una escultura, una imagen y darle forma a esa verdad o a esa mentira, mejor dicho, para que parezca una verdad. Qué tremendo, ¿no? Esa palabras fingidas significa plastos. Casi mente, ¿verdad? Esculpen, si se puede decir, sus mentiras para que parezcan verdad. Y luego dice el texto, sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Miren, el sincretismo espiritual ahora mismo está de moda.
El sincretismo, se lo voy a definir por si usted no sabe lo que es. Según la perspectiva bíblica, sincretismo es una mezcla de la adoración de Dios, del Dios verdadero, con prácticas, creencias e ídolos de otras religiones o de otras culturas. Eso es sincretismo, es una mezcla de cosas. La Biblia condena por completo el sincretismo, obviamente. ¿Por qué? Porque Dios demanda una adoración pura, exclusiva y sin mezcla de su pueblo. Hoy también está el tema del ecumenismo. ¿Sabe lo que es ecumenismo? Bueno, el ecumenismo es la mezcla o todas las denominaciones llamadas cristianas, mormones, católicos, evangélicos, testigos de Jehová, todo el que se llame cristiano como una sola religión. Ahora, usted sabe que hay denominaciones, entre comillas, que no es que diferimos en sus creencias, sino que sus creencias son antibíblicas y se llaman cristianos. El ecumenismo es la suma de todas las denominaciones que se llaman cristianas como un solo cuerpo de adoración a Dios. Eso es el ecumenismo. Y bueno, eso se está gestando en las religiones. Hoy quieren unir todo, ¿no? Hay una religión que se llama Bahaísmo, que son todas las religiones juntas. Pero siempre va a quedar una fuera, porque si nosotros diferimos, nos quedamos fuera. Entonces ya no son todas, ¿verdad? Ya falta una. La palabra disolución que Pedro menciona en el verso 2, disolución, habla de hombres que mezclan la verdad junto con la mentira. Es como, por ejemplo, es como una mezcolanza espiritual, por ejemplo, ¿no? O sea, usted va a iglesias, hay iglesias, por ejemplo, que usted ve una Biblia, usted ve un púlpito, a lo mejor una cruz por ahí, pero cuando el servicio se desarrolla, el culto, usted no sabe ni en qué creen. Porque hay una mezcla de tantas cosas que usted no sabe, o sea, no hay una dirección, no hay una firmeza en lo que dice su palabra, sino agarran de muchas cosas. Y eso habla obviamente de disolución. La palabra disolución también se puede referir al comportamiento desenfrenado y el libertinaje sexual del ser humano. Eso también es disolución. ¿Usted se acuerda de Efesios 5:18? ¿Verdad? No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Pero miren, de todos modos, esta palabra, aunque habla de una doctrina mezclada, también habla de un comportamiento distorsionado. De todos modos, todo terminará ahí cuando hay disolución en la iglesia. Y aquí vemos que una cosa conlleva a la otra. Si alteramos o diluimos la palabra, su fruto será desenfreno y libertinaje. Entienda, iglesia, que alejarnos de la palabra de Dios, poner a un lado lo que dice su palabra, es conllevar a la iglesia a un desenfreno finalmente. Porque eso es lo que nos sostiene como firmes cristianos que creen en la palabra de Dios. La verdad de Dios es lo que nos sostiene, la que nos pone límites para no vivir como queremos, para respetar y obedecer lo que Dios nos dice a través de las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Como nunca antes estamos viendo 2 de Pedro 2 cumpliéndose, ¿sí o no? O sea, yo repito mucho esto, pero vuelvo y lo digo. O sea, años atrás yo leía textos de la Biblia y me daba ese sustito porque yo decía, algún día eso va a pasar. Pero ya cuando lo leo, ya está pasando, ahora mismo mientras leo este texto. Bueno, ¿qué significa, para entrar más en lo práctico, qué significa la palabra interpretación? Bueno, la palabra interpretación en su sentido original, ponga atención porque hay varias definiciones importantes. Interpretación en el griego es una palabra que significa, diga conmigo, atravesar. Fíjense qué raro, usted dice, interpretación significa ¿qué? Significa también traspasar. Traspasar. Usted vaya pensando. Es como, por ejemplo, algo que está oculto o encubierto al ojo natural y de repente necesita ser descubierto, hay que traspasar aquello que lo cubre para poder verlo. Esa es la idea. De repente cuando están, por ejemplo, buscando tesoros, tienen que traspasar la tierra o traspasar algo para encontrar el tesoro. Esa es la idea de interpretar aquí. Pero noten qué curioso esto, porque aquí traspasar
Habla de descubrir o sacar algo a la luz para que se pueda percibir de manera clara y sin ninguna duda o confusión. Por ejemplo, ¿cuántos recuerdan cuando Jesús se une a dos varones que iban camino a Emaús? ¿Cuántos se acuerdan de esa historia en Lucas 24? ¿Sí se acuerdan? En esta ocasión, el escritor Lucas, discípulo de Pablo, nos narra la historia donde el Jesús resucitado, se encuentra con dos hombres que van camino a Emaús, pero Jesús se acerca a ellos de manera desapercibida. Y mientras Jesús se apega a esos dos hombres que van camino a esta aldea, Jesús escucha que están hablando en un lenguaje de desesperanza y desilusión. Mira, no, porque yo pensé que Jesús era el Mesías, pero mira, lo mataron. Ese era el tema que traían. Y Jesús, de manera simulando ser alguien desconocido, se le acerca como que está despistado, ¿verdad? Que no sabe nada. Ellos no lo reconocieron. Y uno de los varones, llamado Cleofás, era uno de los esposos de una de las tres Marías que están en la cruz. No de María, la madre de Jesús, de una de las otras. Y le dice en Lucas 24, 18, Cleofás le dice a Jesús, al despistado Jesús, le dicen, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, Jesús, ubícate, bájate, descárgate un Instagram o algo para que estés al día. Casi mente, ¿verdad? Y Jesús le sigue la corriente, le dice, entonces Jesús le dijo, ¿qué cosas? Bueno, esos dos varones habían perdido la esperanza de las promesas escritas en la palabra de Dios. Si ustedes notan, y luego en su caso usted lo puede leer, Lucas 24, esos varones analicen su postura acerca de las profecías de la Biblia. Ellos, de alguna manera, como que partieron en dos pedazos lo que se decía de Jesús. O sea, ellos creían que Él venía, creían que el Mesías iba a hacer maravillas, iba a hacer milagros, iba a predicar y con grandes prodigios y todo eso. Pero ellos no entendieron o no interpretaron en el Antiguo Testamento de que el Mesías iba a morir. Y todavía hoy los judíos actuales distorsionan o malinterpretan Isaías 53. En un momento vamos a llegar ahí. Aquí podemos ver, mis hermanos, con qué facilidad el ser humano se olvida de la palabra de Dios, especialmente el cristiano. Las palabras que profetizaban acerca de la venida del Señor. Bueno, aquí nos damos cuenta que los que estaban en verdad espiritualmente desubicados eran esos dos varones, no Jesús. Emaús representa un lugar de confusión y desesperanza. Eso representa Emaús. Pero también Emaús simboliza un lugar de iluminación y transformación. Y si tú estás aquí en este día y te encuentras en Emaús espiritualmente hablando, pues el Señor quiere iluminarte y a la misma vez transformar tu corazón y tu vida. Según la reprensión de Jesús hacia ellos, esos varones permitieron que las circunstancias externas suplantaran lo que dice la palabra de Dios. Ahora usted piensa en eso por un segundo. Ellos permitieron que las circunstancias externas suplantaran, cambiaran lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros de momento vemos la noticia y del impacto de la noticia se nos olvida lo que dice la Biblia? ¿Le ha pasado a usted? Y al rato usted vuelve como que se reconecta, dice, pero bueno, la palabra dice esto y esto, ¿no? Y yo me voy a confiar. Pero en el momento hay un impacto que uno dice, ay, ¿y qué va a pasar? Ay, Dios mío, y comienza uno, ¿verdad?, a perder los estribos. Pero es hasta que volvemos a la palabra y nos damos cuenta que el Señor nos prometió todo esto. O sea, Él prometió que nos va a cuidar y que vamos a tener seguridad eterna en Él, pero prometió el sufrimiento y la persecución y la muerte. Ahí lo dice en la Biblia. Lo que pasa es que algunos leen la Biblia y dicen, salmo de bendición. Ay, ese sí está bueno. Señor, bendice a tu sierva que cocinó temprano esta mañana. O sea, nos encanta todo eso, ¿verdad? Pero cuando más abajo dice, pero luego la persecución, no, eso no. Vamos a buscar otro texto más bonito. O sea, nos pasa eso.
Según la reprensión del Señor, mis hermanos, estos dos varones necesitaban una mejor aclaración y que Jesús les refrescara la memoria acerca de la palabra de Dios. En Lucas 24, 25, dice, entonces Él les dijo, Jesús, fíjense, en un momento Jesús se está presentando como alguien despistado. ¿Verdad que sí? O sea, el Señor, no sé lo que pasó. ¿Qué pasó? Y luego Jesús, cuando los escucha, les dice, insensatos y tardos de corazón, necios les llama. Pero noten que hay un signo de admiración ahí. El Señor le habló fuerte. Ese signo de admiración tiene cara. El rostro de Jesús no estaba muy contento. Entonces, cuando el Señor nos reprende por una mala interpretación, no es por incapacidad, no es porque estamos aprendiendo y soy nuevo, no. Es porque voluntariamente hemos hecho algo que nos conllevó a malinterpretar la palabra de Dios. ¿Y por qué les llama insensatos? Les llama tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho de mí, Jesús hablando. Y le dice el Señor así como que no era necesario, le está diciendo, o sea, ustedes lo han leído, o sea, lo leen día y noche. Y les recuerda, no era necesario que el Cristo padeciera esas cosas y que entrara en su gloria, es decir, que muriera. Y comenzando desde Moisés, el Pentateuco, la Torá, algunos saben, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Pente significa 5, teuco significa rollo o libro, Pentateuco es los 5 primeros libros de la Biblia. Desde ahí comenzó Jesús a predicarle el Evangelio. ¿Duró mucho el camino? Bueno, le abrió la Biblia en el Antiguo Testamento hasta llegar a Jesús. Y siguiendo por todos los profetas, menores y mayores. ¿Cuántos profetas en total son? Aquí sí, la escuelita, ¿no? 17, diga conmigo 17. 5 mayores y 12 menores, aunque de los 5 libros ahí se repite un profeta. ¿Cuál? Jeremías, Lamentaciones y el libro de Jeremías. Estamos estudiando la Biblia. Dice que les declaraba, diga conmigo, declarar. Dígalo otra vez, declarar. En todas las escrituras lo que de él decían. O sea, el Señor casi mente, me imagino que Cristo llegó con su Biblia debajo del brazo como buen cristiano y le dice, ¿de qué hablan ustedes? ¿Tú no sabes lo que pasó? O sea, ¿tú andas, dónde estabas tú? ¿En qué país? Dice, no sé. Y luego le dice, insensatos, necios. Y le abrió los ojos y pudieron ver que era el Señor resucitado. Jesús señala que el problema de esos varones no era intelectual, sino espiritual. No era un problema de que, es que no entendí, Señor. No, ellos sabían. Lo que pasa es que el corazón se inclina a ciertas cosas y por el interés de cosas de esta vida nos conlleva a malinterpretar la Biblia. Ya leímos a Pedro, por avaricia tuercen la Biblia. Ellos no lo hicieron por avaricia, pero desfallecemos muy fácil. Perdemos de esperanza, desconfiamos de Dios. Y nos viene una amenaza de gripe, de muerte, y ya queremos apostatar. Ay, mis hermanos, qué difícil está, ¿no? ¿Recuerdan cuando Esteban fue apresado y contrataron a falsos testigos para acusarlo? Porque Esteban, por ejemplo, decían ellos que él quebrantaba las costumbres de Moisés y que Esteban blasfemaba contra Dios porque llamaba a Jesús su Señor, es decir, Dios. Acuérdense que una blasfemia en cuanto a Dios es o negarlo, decir que Dios es un mentiroso, o atribuirle a alguien más el lugar de Dios aparte del Dios verdadero. Y Esteban hablaba de Jesús como su Señor, como el curio, su amo, su Dios. Y decían, este blasfema. Esteban les predicó el evangelio a los judíos desde Abraham hasta los profetas. Lo mismo hizo Felipe cuando lo interpretó al eunuco mientras este eunuco leía Isaías 53. Pero miren, Hechos 8, versículo 34. Vamos allá. Hechos 8, 34. Aquí viene un eunuco, trabaja para una reina, él es un etíope, nación de Etiopía, y viene en un carro, como en un carruaje, obviamente lo traen porque no era un Tesla, me imagino que usted entiende eso, ¿verdad?
Y él viene leyendo la Biblia todo el camino. Leyendo la Biblia. ¿Qué estaba leyendo? El capítulo 53 de Isaías. Y el texto lo dice. Entonces, cuando hoy usted va a ver muchos predicadores en la calle, evangelistas, que se encuentran con un judío y seguido le dicen, ¿qué significa Isaías 53? Porque algunos interpretan Isaías 53 exactamente como este eunuco estaba confundido. Hechos 8:34 dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, Felipe no era un apóstol, era un diácono, un servidor en la iglesia. Se lo voy a poner así, uno que lavaba el baño. ¿Sabe por qué se lo digo así? Para que entienda que un diácono es uno que sirve en la iglesia y que debe conocer el evangelio igual que todos. Por lo menos el evangelio debe conocer bien. Dice, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta Isaías esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Este hombre venía leyendo y a lo mejor lo leía y decía, ¿pero a quién se refiere? ¿Pero a quién se refiere cuando dice varón sometido a prueba, varón de dolores, que fue machacado, quedó desfigurado? ¿A quién se refiere? ¿A una nación o a un hombre? Esa es la pregunta. Ahora, ¿qué tan importante, mis hermanos, es interpretar bien Isaías 53? Una nación no puede morir por ti. Cristo sí. ¿Sí entienden eso? Verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿cuál? Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús. Ahora, estos hombres en la Biblia, y acuérdese de esto cuando usted lea su Biblia, cuando los hombres y mujeres del Nuevo Testamento citaban la misma palabra, no estaban citando el Nuevo Testamento, porque no existía. Estaban citando el Antiguo Testamento. Porque muchos dicen, no, el Antiguo Testamento, eso pasó ya, ¿verdad? Y se compra una Biblia que dice Nuevo Testamento nada más. La Biblia es un solo libro, está dividido en 66 partes, que tiene más de 40 autores, hablando de un solo propósito que se llama el Evangelio de Jesucristo. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se enojaba y amaba, en el Nuevo Testamento se enoja y también ama. No lo divida. Miren, tanto Esteban, Pedro, ¿se acuerdan en Pentecostés? Pablo, Felipe, como también Jesús, predicaron el Evangelio citando el Antiguo Testamento. Es decir, interpretaban que el Evangelio no es únicamente un mensaje del Nuevo Testamento, sino que desde el Génesis 1 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, toda la Biblia se encierra en un solo mensaje, se llama el Evangelio de Jesucristo. Es por eso que en la Biblia usted no va a encontrar de qué color Dios tiene las barbas, porque el libro no es de la biografía de Dios, es de la salvación del hombre y la redención por medio del sacrificio de su Hijo. De eso se trata el libro de la Biblia. En Lucas 24:27 dice Jesús que les declaraba las escrituras desde Moisés, desde Génesis. El Evangelio se lo predicó desde Génesis hasta Malaquías. Qué tremendo, ¿no? Ahora, en ese texto tan pequeño que usted ve ahí, usted no se imagina los doctores en teología, los apologetas, los expertos en la Biblia, debatiendo acerca del Evangelio en el Antiguo Testamento. Nada más por ese texto que acabo de leer tan pequeño. Existen universidades completas de teología, seminarios, donde hay maestros que duran años estudiando un punto de la Biblia. Y es un solo libro. Pero miren, la palabra declarar, la que usted repitió 2 veces, que aparece en el verso 27, en griego, así se escribe, acuérdense que no soy griego yo, si la pronuncio mal, usted sabe, ¿no? La palabra declarar en griego es diermeneuo, así se escribe. De donde también viene, a ver si le suena a los que estudian, diermeneuo, hermenéutica, exactamente, muy bien, dice el pastor Chuy, están picudos. La hermenéutica es el arte de interpretar correctamente las escrituras. Eso es una herramienta del estudio bíblico. De ahí mismo, esa palabra diermeneu significa traducir. Dia significa atravesar, significa traspasar.
Fíjense qué tremendo el griego, ¿no? Y dihermeneo significa sencillamente interpretar. Entonces, cuando dice la Biblia en Lucas que Jesús les declaraba las Escrituras, ¿qué está diciendo en verdad? Les estaba interpretando la Biblia o lo que dice la palabra de Dios. Que también significa explicar bien, significa traducir lo que yo estoy haciendo en este momento. Lucas 24, 27 se puede leer también de la siguiente manera. Jesús les interpretó y les explicó detalladamente las Escrituras, revelándoles todo lo que se decía acerca de Él en cuanto a su encarnación para sufrir y morir, y también hablaba de su divinidad, el cual por eso resucitó. Así se puede entender el texto. Jesús les declaraba las Escrituras. ¿Sí entendieron? ¿Pueden notar lo que una mala interpretación causa en nosotros? Que estos dos se salieron de la palabra. Jesús dijo, voy a morir un día y al tercero voy a resucitar. Bueno, muchos ni siquiera hicieron la investigación a ver si Jesús cumplió, sino que en el momento que lo mataron, perdieron la esperanza. Es por eso que las mujeres, a veces uno dice como hombre, dice, la mujer es más emocional, decimos nosotros. Es que son más emocionales. Pero eso de ser más emocional, que es cierto, tiene muchas ventajas. Son más sensibles a la voz de Dios. A veces uno como varón, al ser tan, no, yo soy el hombre, no nos entra nada. Y quienes descubrieron a Jesús de su resurrección primero fueron mujeres, por su curiosidad. Y la mujer, como tiene un don de hablar natural, fueron las que llegaron a decir, el Señor ha resucitado. Pero el Señor usa eso, hermanas, porque así las creó. Eso no es malo. Es malo hablar imprudentemente o hablar de más, pero hablar mucho es algo natural en ustedes. Fíjense, aquí nos damos cuenta que redefinir, reinterpretar o distorsionar las Escrituras, o la Biblia, entiéndase, conlleva a confusión, desesperanza, desánimo, desviación y finalmente incredulidad. La lucha más grande que usted tiene como cristiano es de permanecer en su palabra. Y usted tiene amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo que siempre van a cuestionar lo que usted cree. Y es verdad que supuestamente la Biblia dice que hubo un diluvio. Te lo dicen así como medio relajando, ¿verdad? Así como que bromeando o burlándose, de una forma burlesca así. Eso está raro eso, un diluvio. ¿Y dónde metieron al elefante? Y la cucaracha, o sea, y comienzan a buscarle la vuelta. Todo tiene su explicación, pero cuando lo dicen así y tú estás trabajando y no tienes el tiempo para explicarlo, ahí se queda. Y los que escuchan se ríen. Y quedó ahí la Biblia, ¿verdad? Supuestamente el argumento derribado. ¿Sí ve que Dios no existe? Pero no es así. La serpiente antigua, mis hermanos, sabe todo esto. Satanás sabe perfectamente que si él puede distorsionar o reinterpretar la palabra de Dios, él sabe que esto conlleva una conducta inapropiada. Cada vez que un cristiano peca, lo primero que hace es alejarse de la palabra. O sea, no todo cristiano cuando está a punto de pecar dice, bueno, antes de pecar, antes voy a leer la Biblia. O sea, no todos hacen eso, si no, no pecaran. ¿Me doy a entender? Bueno, ¿cuántos recuerdan la parábola de la cizaña? ¿Cuántos se acuerdan? Bueno, Mateo 13, versículo 24. Vamos allá todos, vamos a leer la Biblia. Mateo 13, 24. Bueno, la cizaña, la parábola de la cizaña, habla, para que usted entienda cuando vayamos leyendo, habla de cristianos genuinos mezclados con cristianos falsos cristianos. Aquellos que pueden tener pinta de cristiano, pero no son cristianos. Pueden que se congreguen, tengan Biblia, puede que canten en la alabanza, hasta pueden ofrendar y diezmar si quieren. Pero esencialmente no son nacidos de nuevo, no son verdaderos cristianos. Y bueno, antes de pensar en nosotros que estamos aquí, porque es bueno evaluar, examinarnos, pensemos en iglesias completas donde no se predica la palabra sana y se llena la iglesia de falsos convertidos.
¿Saben por qué pasa esto? Porque el predicador lo primero que hace para ganarse la gente y poder manipularla y sacarle el dinero, le comienza a derramar las bendiciones de Dios sin antes tocar el tema del pecado. Y si no se toca el tema del pecado, tampoco hay perdón. Y si no hay perdón, tampoco hay salvación. Si no hay salvación, significa que no le han predicado el evangelio, ni han nacido de nuevo. Entonces están en la iglesia y van cada fin de semana y nada más le falta cambiarle el nombre de iglesia a logia o a bingo o no sé, ponerle otro nombre, porque es casi lo mismo. Porque aunque haya apariencia de una iglesia, no es iglesia. ¿Por qué? Porque no se respeta lo que se dice en su palabra. Cuando uno pasa por un edificio y ve una estructura y una cruz, ¿qué decimos? Eso es una iglesia. Claro, la estructura lo dice, pero no sabemos. En Mateo 13:24, fíjense lo que dice. Aquí Jesús les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró, ¿qué? Buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró, ¿qué? Cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también junto con el trigo la cizaña, crecieron juntos. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, entiéndase, en el tiempo final, en el juicio de Dios, yo diré a los segadores, ¿sabe quiénes son los segadores? ¿Quién? Los ángeles. Bueno, literalmente, claro, agricultura, pero en la Biblia son los ángeles. Más abajo en su Biblia está la parábola de la red, que son los ángeles en el fin del siglo recogiendo los cristianos junto con los que no son y los que no son, pero para no adelantarme se lo voy a detallar aquí. Dice, yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo y ponlo en mis graneros, en mi granero. Bueno, aquí nos damos cuenta de que el Señor está haciendo una parábola de que Él sembró trigo y el enemigo sembró cizaña. Fíjense, en el mismo terreno, en la misma tierra, en el mismo campo. Entiéndase, vamos a decir la iglesia. Esto aplica al mundo, en tu casa, a la iglesia, donde tú quieras. Pero vamos a pensar en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Desde aquí tratamos lo posible, en la gracia de Dios, de predicar el trigo de Dios, la buena semilla. Esa buena semilla, ustedes van a ver, yo lo voy a ver también, va a producir en nosotros, cuando lo obedecemos, buenos frutos de Dios, va a cambiar el carácter. Pero si estamos sembrando desde aquí cizaña, trigo falsificado, por así decir, usted no va a ver ningún fruto de Dios, porque no fue buena la semilla. ¿Qué es una cizaña? ¿Qué es una semilla de cizaña? Bueno, la cizaña es una planta muy parecida al trigo. Fíjense, el enemigo no dice el del campo, no dice, tú sembraste buena semilla y alguien sembró mango. ¿Por qué no sembró mango el enemigo? O piña, o manzana. ¿Por qué cizaña? Porque la cizaña, antes de dar su fruto, es idéntica al trigo. Y usted pasa por un campo donde hay cizaña y trigo manejando, y usted no puede ver, o sea, la cizaña no es roja y el trigo blanco. Usted no se da cuenta, son todos iguales. Pero te acercas a sacar el trigo y no encuentras en la cizaña. ¿Lo vas a encontrar dónde? En el trigo. Dicen algunos, esas son cosas que uno oye en el internet, que supuestamente cuando el trigo se llena de frutos, ¿qué hace? Adora, se dobla por el peso. ¿Y la cizaña? La cizaña es una planta muy parecida al trigo, pero muy tóxica y dañina. Si usted mira una cizaña al lado de un trigo, se ven muy parecidos, mis hermanos. O sea, un predicador falso puede predicar un mensaje que parece de Dios.
Un profeta te puede dar una profecía que parece de Dios. En el momento va a usar la Biblia, en el momento va a usar un lenguaje cristiano, pero el tiempo lo va a definir si es verdad o es mentira. El tiempo. Ahora, ¿cómo podemos discernir su falsedad? Bueno, es muy sencillo, mis hermanos, por el fruto, Jesús dijo. En esta parábola Jesús habla de falsos cristianos y cristianos genuinos. Habla de la semilla del trigo que representa la palabra de Dios y habla de la cizaña que representa el engaño del enemigo, que se parece muchísimo a la palabra de Dios, pero que no es la palabra de Dios. Y por eso usted, si usted no está metido en la palabra, si no está caminando en ella, a veces se puede confundir con la cizaña y el trigo. De repente, yo me topo con esto muy a menudo. Cristianos que son ingenuos, no porque son nuevos, porque se entiende que un cristiano nuevo está aprendiendo, que todavía no ha desarrollado por la tardanza de su decisión de entregar su vida al Señor por completo, sino que tiene un pie en el mundo y otro en la iglesia, desafortunadamente no puede discernir este tipo de verdades. Él sabe o ella lo que es muerte, adulterio, mentira, pero discernimiento del engaño de Satanás no lo discierne. De repente uno puede ver cuando el enemigo se está metiendo en la mente de un cristiano. Yo como pastor lo puedo percibir a veces y le digo, no le digo Satanás te está manipulando, no le digo así porque imagínate. Le digo, hermano, ¿todo bien? Sí, mira, estoy viendo que no, el Señor me mostró y me dijo y me habló y me soñé. Y tú dices, no, es el enemigo que se lo está llevando. Y bueno, ¿quién tiene la razón? El tiempo. El tiempo, mis hermanos. Se alejan y luego uno dice, yo te dije, o sea, no, ni siquiera me pusiste atención. Por eso Dios pone un pastor y le da discernimiento y una gracia especial para que cuide sus ovejas. Cuando le digamos algo, no lo tomen personal. O sea, no los odiamos, al contrario. Miren, si yo los odiara, ni estuviera aquí parado. Tengo muchas cosas que hacer. Aparte de... Pero sí entiende la analogía, ¿verdad? Estamos aquí porque Dios pone el amor en nosotros para predicarle la palabra. Todo lo que produce el carácter de Cristo, hermanos, es trigo, que simboliza la palabra de Dios, que es perfecta, es pura. La cizaña es todo aquello que parece palabra de Dios, pero sus resultados son vacíos y sin frutos de Dios. La cizaña puede aparentarse el trigo, pero es hasta que sale su frutito que uno se da cuenta de que no es trigo. Ahora, cuando escuchamos a algún predicador, ya sea en una iglesia o en el YouTube, cada cristiano debe hacerse la siguiente pregunta. Aquí viene la pregunta. ¿Qué está produciendo en mí lo que están enseñando desde el púlpito en la iglesia donde yo me congrego? ¿Qué está produciendo lo que yo estoy escuchando? Cada quien tiene que hacerse esa pregunta. Porque yo recuerdo que cuando llegamos a casa de oración, fue como si fuera un tsunami de palabra. Y cada vez que escuchamos una enseñanza, ahí vamos de camino a corregir. ¿Verdad? Ay, aprendimos esto. Ay, yo pensé que era así, a corregir. A corregir, a corregir. Y comenzó la palabra a cambiar muchas cosas que estábamos mal. ¿Verdad? De repente cuando ya venía uno a ungir el carro con el aceite, dice, no, ya eso no es bíblico. La suegra nos echaba toda la sangre de Jesús para que no nos pase nada en el camino. O sea, todo ese tipo de enseñanza que parece así como victoriosa, ¿verdad? Yo declaro la sangre de Jesús y el aceite de Cristo. Y ya uno dice, wow. Pero no pasa nada más es emoción del momento. El matrimonio sigue mal, siguen hablando mentira, el chisme sigue como que no ha pasado nada. El esposo maltrata a la esposa no se somete, los hijos andan haciendo lo que quieren. Al final el trigo, hermanos, va a dar su fruto y la cizaña también. Eso es lo importante de la buena interpretación. Preguntas que debemos hacer. ¿A qué me motiva lo que escucho en YouTube? ¿Qué me hace buscar? ¿Confronta mi pecado? ¿Me impulsa a la santidad, al servicio, al perdón y la adoración a Dios? ¿La palabra que estoy escuchando me hace sentir que me quiero parecer cada vez más a Cristo? Yo les he dicho que cuando era un adolescente veía películas de Bruce Lee y salíamos de ahí peleando a patadas limpias. Salíamos así en el aire, del matineo del cine. ¿Alguien aquí le pasaba eso? Sí, o sea, uno sale con una emoción y quiere uno pelear con todo el mundo pensando que uno es Bruce Lee.
Eso se llama influencia. Entonces la pregunta es, ¿a qué te está conllevando lo que escuchas desde aquí? Nunca olvidemos que Satanás, mis hermanos, hará todo lo diabólicamente posible para redefinir y reinterpretar lo dicho por Dios en su palabra. Siempre lo va a estar haciendo. Satanás, usted sabe que no coge vacaciones, ¿verdad? Mientras usted se va de vacaciones o yo, él sigue atacando. Claro, de manera soberana Dios le da permiso hasta cierto punto, porque si lo dejan no quedará un solo de nosotros. Satanás le dijo a Eva, ¿de verdad eso te dijo Dios? ¿De verdad, Eva? Como nosotros nos dirán los que no conocen, que no son cristianos, los que no quieren nada con Dios, ¿de verdad eso te enseñan en tu iglesia? ¿Te han dicho alguna vez así? ¿El pastor tuyo dijo eso, que hay que santificarse? Estamos en tiempos sin precedentes, mis hermanos. En la cultura presenciamos una creciente tendencia a reinterpretar las Escrituras para hacerlas más relevantes y menos ofensivas. Mi preocupación como pastor no es sencillamente intelectual. Esto no es un tema de mucho conocimiento, es un tema eterno. Es un tema que tiene consecuencias eternas, mis hermanos. Es serio esto. Si a usted le dan a guardar $1,000,000, eso es serio. Pero si a usted le encargan el alma de una persona, eso es muchísimo más serio. Por ejemplo, si tenemos una mala interpretación del récord de anotaciones de goles de Messi y Ronaldo, si lo malinterpretamos, nuestra vida no va a ser afectada por esa mala interpretación. ¿Verdad que no? Si usted se equivoca en interpretar la edad de una celebridad, ¿cuántos años tiene fulano? 65. Y vas a Google y 64, me equivoqué. Eso no te va a afectar en tu vida personal. Esos son errores superficiales. ¿Sí o no? Pero miren, si tú tienes una condición en tu cuerpo de riesgo mortal y necesitas un medicamento especial para mantenerte con vida, ¿qué pasaría si el farmacéutico te cambia el medicamento? Lo malinterpreta, leyó mal la receta. Que dicho sea de paso, los doctores escriben casi en graffiti, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría? Piénsenlo. Miren, un ejemplo. Celebrex es un medicamento y también Celexa. Si uno anda de rápido en una farmacia o algún farmacéutico lo lee, se confunde. Fíjense, Celebrex, Celexa. Una tiene que ver con, es un antiinflamatorio, el otro es un antidepresivo. Y te puedes llevar a tu casa, estás inflamado, inflamada, y te compras un antidepresivo sin darte cuenta. Por una mala interpretación. Pero aún más allá, vincristina, vinplastina. Son medicamentos de quimioterapia. Uno es quimioterapia para leucemia y el otro para cáncer de mama o testicular. Si a una persona que está en tratamiento médico de quimioterapia le cambian la dosis por una mala interpretación, mis hermanos, ¿qué pasaría? La reinterpretación de la Biblia desvía a las personas de Dios y finalmente las manda al infierno eterno, mis hermanos. Si la Biblia fuera un mapa y te la reinterpretan, imagínense. La primera vez que yo visité el pueblo de mi esposa, para los de ese pueblo es de oro, tengan cuidado. Cambita, Garabito. Voy manejando y duré 1 hora para llegar, pero en cada esquina me decían, te faltan 10 minutos para llegar. Y yo 10 minutos le ponía el reloj y luego llegaba a otra esquina y no pasaban 20 y no llegaba. Y luego, ¿dónde queda Cambita, Garabito? En 10 minutos llegas. En 10 minutos, sigue derecho, vas a llegar. Es el último pueblo, yo creo, ¿verdad? Sí, el último pueblo. Y voy manejando y me dieron la dirección. ¿Sabe por qué no me perdí? Porque todo es todo derecho. O sea, sigue derecho, eso fue lo único que me dijeron bien. Pero si yo no sigo y sigo, no llego. Me devuelvo, digo, no, todo el mundo me dice que son 10 minutos y creo que me pasé ya. Es una mala interpretación. Sin duda, mis hermanos, muchos nos podemos equivocar en alguna interpretación de la Biblia en algún punto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nos vamos a equivocar en algún punto.
pero no estamos hablando de un punto. Estamos hablando de una reinterpretación radical, extrema, de a lo bueno llamarle malo y a lo malo llamarle bueno, a lo amargo decir que es dulce y decir que lo dulce es amargo. Ese es el problema. O sea, yo me puedo equivocar en un punto, pero no estamos hablando de un punto, de un error. Porque el que va manejando decidido hacia un destino, se equivoca en una calle, pero vuelve y se mete. Vuelve y se redirecciona, ¿sí o no? Pero el que anda torcido y perdido, o sea, no, el que quiere desviar la cosa, eso es otro tema. Primera de Timoteo 4, verso 1, acompáñenme ya. Pablo le dice a Timoteo algo muy fuerte. Le dice, pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, algunos abandonarán la fe cristiana. Bueno, qué bueno que dice que algunos, y vamos a decir que por fe ninguno de los que están aquí están en ese grupo. Esa es una fe con compromiso, ¿eh? No así por fe me voy a salvar. No. Cuando decimos por fe es alineémonos para no ser parte del grupo. Dice luego el por qué se van a desviar. ¿Por qué? Fíjense, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Miren, muchos cristianos que son muy místicos, se pasan de espiritual. Usted va a conocer cristianos que ven demonios hasta en la sopa, ¿sí o no? Ahora, yo no digo que los demonios no son reales, creemos que existen, claro. Pero, por ejemplo, mi esposa, si digo lo que voy a decir, ella sabe seguido de quién estoy hablando. Había una llamada hermana, a veces no sabe uno si son hermanos, pero todos los días tenía una guerra con Satanás. Y yo le digo, mi hermana, yo no se lo dije, pero como pensando, si usted tiene una guerra con Satanás anoche, el mundo entero se convierte a Cristo. Porque se ocupa Satanás con usted y deja el mundo desocupado. ¿Sí o no? O sea, de alguna manera, ¿no? En broma, pero en serio. Y esa señora llegaba a la iglesia y siempre tú le estabas hablando, pero en su cara, no sé si usted nota esto, hay gente que usted le está hablando, pero usted nota que ellos quieren hablar, que no te están poniendo atención. Hermana, ¿cómo está? Buen día. Llegaba a la iglesia, ¿no? Buen día, ¿cómo está usted? Bien, así, estaba ya maquinando lo que iba a decir. ¿Y todo bien? Ya yo aprendí a no preguntarle si todo estaba bien, porque luego me metí un tema del dragón negro. Un día dijo que ella amaneció peleando con Satanás. Casi le cambio su nombre para Gabriela, ¿verdad? Ella dice que la cola del dragón negro llenaba la habitación de ella. Mi esposa se está riendo. La cola así llenaba todo. Yo me imaginaba como una película del Señor de los Anillos o algo así. Pero no fue una sola vez. Si ella lo dice una vez, tú dices, bueno, a lo mejor se soñó con algo o tuvo una visión de un demonio. Está bien, pero era siempre. No, pasó, hermano, no era pastor yo en ese tiempo. Hermano, venía en el autobús y así, pero clarito, así. Veía 3 demonios mirándome así, queriéndome matar. Y todo el tiempo era un tema demoníaco. Le voy a decir algo, bíblicamente hablando, los demonios están en todos los lugares. En el aire, están operando en todo tiempo. Si nos abren los ojos espirituales como a Giesi, por un segundo nos desmayamos para ver lo de verdad que está pasando. Cuando Daniel estaba orando por 3 días, él estaba en su cuartito en Babilonia, en su suite, por así decir, orando tranquilo. Pero dice la palabra que se estaba librando una guerra espiritual entre ángeles y demonios, entre Miguel y el principado establecido en Persia, dice Daniel capítulo 10. Pero Daniel no vio eso. Él es más espiritual que cualquiera de nosotros. Ahora, que alguien eventualmente puede percibir o tener una experiencia demoníaca, claro que lo creo, claro que sí. Pero, ¿alguna vez ustedes han visto a un demonio predicando desde un púlpito? Es una pregunta en serio. ¿Sí han visto a alguien? A lo mejor sí. ¿Literalmente han visto un demonio parado aquí predicando? Bueno, aquí Pablo le dice a Timoteo que en los postreros tiempos la gente se va a desviar por estar escuchando espíritus engañadores y
Doctrinas de demonios. Ah, bueno, entonces, ¿qué significa eso? Significa que cuando el hombre va detrás de otras cosas, aparte de Dios, el enemigo, Satanás, los demonios, ven una puerta abierta. ¿Cuál es esa puerta abierta? El corazón. Y le siembran pensamientos que supuestamente son buenas ideas. Y el pastor de repente cambió de un domingo a otro y dice, el Señor me reveló algo anoche. Y a lo mejor tiene que ver con, ¿verdad? Los que quieran dar $1,000, para este año, al final del año, todas sus deudas se van a borrar. Yo me imagino la iglesia que diga, no, pastor, no tenemos deuda. Sería bueno, ¿verdad? Pero así, cosas así pasan. Y de repente el pastor, que en un momento estuvo bien, ahora el pastor anda por otra vía. ¿Saben por qué? Porque en su corazón anda entreteniendo otras cosas y Satanás vio una puerta abierta y se metió como Caín. ¿Se acuerdan que dice el pecado está a la puerta? Se metió y mató a su hermano. Bueno, entiendan, mis amados hermanos, que la guerra espiritual no es visible. Es invisible, por eso se le llama espiritual. Que tú lo sientas, que lo percibas, que te lo sueñes o que en algún momento lo veas, eso es muy aparte. Pero la guerra en sí, mis hermanos, es invisible según Efesios 6:12. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que en los tiempos finales muchos abandonarán el camino cristiano. ¿Por qué? Lo abandonarán por escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Aquí va. Para usted discernir de que están predicando una doctrina de demonios, usted no necesita ver al demonio. Sencillamente con saber que se están saliendo de los fundamentos y principios bíblicos, ya es doctrina de demonios. Ya les di el don de discernimiento y usted no se dio cuenta. Algo importante que como cristianos debemos saber es que el discernimiento espiritual en la mayoría de los casos no es visible. No es visible, no se percibe por medio de nuestros ojos humanos o por instinto natural. ¿Sí ve que hay gente sensible que siente muchas cosas? Yo sabía que había algo raro en ese hermano. Bueno, eventualmente con alguien la va a pegar, ¿verdad? Porque todo el mundo está raro para esa persona. No siempre veremos con los ojos a los demonios cuando operan en lo invisible, hermanos. Recordemos que tanto Judas Iscariote, escuche bien, Pedro, David, Ananías y Zafira, como también Daniel, ellos no vieron no vieron nada espiritual en lo visible. Judas no vio a Satanás cuando se metió en él. Ananías y Zafira no vieron un demonio cuando lo incitaron a que sustrajesen del dinero que tomaron de la heredad. Pedro no sabía que por su orgullo Satanás se metió en su cabeza y quería detener a Jesús. ¿Y cómo le llamó Jesús? Quítate, Satanás. Y luego los discípulos dijeron, ¿cómo le llamó a Pedro? O sea, ellos no vieron a Satanás. Son cosas que suceden en lo invisible, pero la palabra de Dios dice que es lámpara en nuestro caminar, es luz. Ilumina para que veamos las cosas desde el punto de vista espiritual, no natural. Mayormente lo espiritual se percibe por medio del discernimiento práctico y escritural, viviendo la palabra y permaneciendo en la palabra. Así discernimos las cosas. Una buena interpretación bíblica se logra por medio de la constancia en la escritura y la permanencia en la obediencia. Ambos. Acuérdense que hay un don dado por Dios de discernimiento de espíritu. Eso lo tienen algunos. No estamos hablando del don, estamos hablando del discernimiento práctico que todos debemos desarrollar para que no seamos engañados, exactamente. El apóstol Juan, quien enfrentó una falsa doctrina en sus tiempos llamada gnosticismo, que creía que Jesús no había venido en carne y que la salvación se obtenía por un conocimiento secreto y especial que solamente les era dado a algunos. Gnosticismo. Para ellos no era suficiente la fe en Cristo para salvación. No, algunos tenemos el consejo secreto para salvación. Ahora, ¿a qué conllevó esta reinterpretación de las Escrituras llamada gnosticismo? A que por sus creencias vivieran de manera deliberada, porque ellos decían lo material, entiéndase, la carne, eso no vale nada. Dios lo desecha, así que úsala hasta que tú quieras. Lo espiritual sí. Eso sí Dios lo ve. Fíjense, para la carne suena bien bonito eso. En tu carne mira, haz lo que tú quieras, nada más lo espiritual mantente santo.
¿Suena bien, sí o no? Humanamente hablando. Respóndame, estoy una pregunta. O sea, carnalmente hablando estoy diciendo, ¿verdad? Suena bien. Haz lo que tú quieras, pero mantente santo por dentro. O sea, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo? Pero es una herejía, mis hermanos. Es una distorsión, una reinterpretación de la palabra. Y en 1 de Juan 4, verso 1, Juan va a repetir lo que dijo Pablo. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, amados míos, dice Juan, no crean nada por el simple hecho de que les digan que es mensaje de Dios. Miren, lo primero que un falso o alguien que quiere engañar hace es dar su carta de recomendación. El Señor me dijo, yo soy un profeta, tengo 30 años en el ministerio, soy una persona muy respetable, y comienza a dar una de títulos y Dios me muestra cosas a mí y tengo una palabra para ti. Se van a encontrar con gente así. Lo penoso es que hay gente que Dios sí usa y creemos que Dios habla. Eso es lo penoso, que se mezcla, se cizaña y trigo ahí. Pero hay gente que Dios usa, pero hay otros que no, que lo que quieren es sacar provecho. Y tenemos que desarrollar el discernimiento. ¿Sí o no, iglesia? Dice Juan, no le crean a todos los que le dicen que es palabra de Dios. Dice, pónganlo, ¿qué? A prueba. Yo les aseguro que usted se sentiría muy desafiado si yo los desafío a preguntarle cómo los van a poner a prueba. Y no es para que me conteste, es para que piense. Si le toca a usted discernir algo y poner a prueba a alguien que viene en el nombre del Señor, ¿cómo usted lo va a poner a prueba? Porque aquí Juan dice, pónganlo a prueba primero, antes de creerles. Bueno, hay que examinar bien. Dice, porque en este mundo hay muchos falsos maestros. Dice, para saber si el mensaje que se nos comunica procede del Espíritu Santo, noten, para saber que el Espíritu viene o el mensaje viene del Espíritu Santo, debemos preguntarnos. Miren, aquí vemos otra manera de interpretar bien la Biblia. ¿Cuál es la pregunta que aquí Juan nos establece? Van a notar que no hay nada místico en esto. No hay nada así. Si ustedes sienten escalofríos y si se les cierra un ojo y el pelo se le para, o sea, no dice eso. ¿Verdad que no dice eso? Dice, ¿reconoce el hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Se hizo hombre de verdad? Si no lo reconoce, el mensaje no es de Dios. Así de sencillo. ¿Cuántos ahora salen con una nueva revelación que Cristo ya vino, que no vuelve, que Jesús no es Dios, sino un arcángel? O sea, 1000 cosas. Pero acuérdense, el ataque aquí es a lo fundamental, a los cimientos de la fe. Dice, el que dice esto, que Jesús no vino en carne y que Él no es el Señor, no es de Dios el mensaje. Dice, sino de alguien que se opone a Cristo. Como el anticristo del que oyeron ustedes que vendría, cuyas actitudes hostiles contra Cristo ya se manifiestan en el mundo. Se entiende que a través de la gente del mundo. ¿Se acuerdan cuando dije el domingo pasado que, pienso que fue el domingo, los instrumentos de Satanás no saben que están siendo usados por Satanás? Los que no practican satanismo abierto, eso es otra cosa. Los que invocan a Satanás saben, pero hay gente que son usados como instrumento y no lo saben. Si tú eres una persona avariciosa, amas el dinero, Satanás te puede usar como instrumento. Fíjense qué cosa. Si estás amargado, amargada, dice, no le des lugar al diablo, significa que te puede usar. Mira, Caín se enojó con su hermano y lo mató. La Biblia nos enseña, hermanos, 3 instrumentos que Satanás usa para engañar al mundo. 3 instrumentos. Los primeros son los demonios, Efesios 6:12. Los segundos son los incrédulos, 1 de Juan 5:19. Y a los terceros son los creyentes, Mateo 16:23. Ahí está la referencia por si usted lo duda. Satanás usa como instrumento a los demonios, son sus séquitos, sus servidores, sus siervos. Usa también a los incrédulos y también usa a los cristianos como instrumento. Acuérdense que usó a Pedro para detener a Jesús. Ahora, ¿cómo podemos discernir? Quiero ir sobre el final. ¿Cómo podemos discernir o pesar los espíritus según Juan? Bueno, Pablo nos dice que acomodemos lo espiritual ¿con qué? ¿Con lo carnal? No. Lo carnal se entiende también con lo humano. O sea,
no discernimos por lógica humana, sino por lo espiritual. Lo espiritual es su palabra. Eso significa. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Bueno, que siempre debemos comparar y poner a la par el comportamiento de los hombres y examinarlo por medio de las Escrituras. Porque miren, algo que usted se va a dar cuenta con el tiempo, si usted estudia la Biblia, habrá un momento que usted va a leer algo y usted lo va a interpretar. Usted va a decir, yo pienso que lo que el texto dice es esto, por ejemplo, ¿no? Y usted se queda con esa interpretación. Pero luego la Biblia es tan perfecta que usted luego lee otro libro y usted lee otra cosa y usted dice, no, entonces lo que yo leía ya no era eso, porque ya no encaja. ¿Sí entienden? O sea, aquí Dios es un Dios de odio y allí de amor, algo está mal. No es la Biblia, somos nosotros. ¿Y qué hacemos con una buena hermenéutica? Volvemos atrás y reinterpretamos lo que interpretamos mal. O buscamos ayuda o preguntamos, o si nos quedamos con la duda está bien, pero por lo menos esa actitud. O sea, no puede un texto decir una cosa y luego decir otra. En otro texto que no compagine, que no armonice, que no encaje con toda la Biblia. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. La suma es toda la Biblia como un solo libro, es la verdad de Dios. Un texto aislado, mis hermanos, no puede ser la verdad de Dios. Eso es un problema. Entonces, aquí Pablo dice que el hombre natural no puede discernir lo espiritual porque para él es locura. Eso nos dice que jamás podremos discernir lo espiritual por medio de las cosas humanas. O sea, no es por lógica humana. Por eso es que cuando uno escucha algo desde un púlpito, uno dice, ¿qué? El tema de los demonios, de Satanás, para el mundo, eso es una locura. Dicen, no se sabe lo que fumaron esos cristianos ahí, dicen algunos. Así dicen, en serio. O no sé qué droga le están dando. Yo lo he escuchado a cada rato. Porque hablamos de cosas que parecen ciencia ficción. Lo que pasa es que la ciencia ficción tuerce lo que es real. Y creemos más a los Avengers que lo que dice la Biblia. Miren, Primera de Juan 20 nos da esta esperanza, hermanos, que cuando tú eres nacido de nuevo, el Espíritu Santo está en ti y el Espíritu Santo es el Espíritu que te encamina a toda verdad. Y voy a tener que traer una enseñanza nada más de este punto porque hay mucho que sacar. Pero permítame darle solamente una parte. Primera de Juan 2:20, voy a leer la versión Nueva Biblia Viva. Primera de Juan 2:20 dice, pero todos ustedes, refiriéndose a los cristianos, han recibido el Espíritu Santo. Y luego dice, y conocen la verdad. Esa palabra conocen la verdad significa que el Espíritu como persona es la verdad de Dios. Él no tiene la verdad, Él no conoce la verdad, Él es la verdad de Dios en nosotros. El problema surge en nuestra relación con el Espíritu Santo. Si no somos guiados por Él, no andamos en la verdad de Dios. Pero la otra pregunta es, ¿cómo sé, pastor, cuando me quiere guiar? Su palabra. Su palabra escrita es el lenguaje del Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Cuando tú tienes un sentir de hacer algo, lo puedes buscar en la Biblia y debe coincidir lo que el Espíritu te pide con lo que está escrito. Esa es la diferencia. Acuérdense que en tiempos de persecución, los cristianos no andaban así, con la Biblia en la mano, corriendo. No, andaban con la ayuda del Espíritu Santo y Él les ponía en la boca lo que tenían que decir. Pero antes de la persecución ellos estaban en la palabra día y noche. Ya conocían las Escrituras. Pero hay momentos donde estás en la calle y no andas con una Biblia y el Espíritu te da lo que tienes que decir. Hay momentos, les aseguro que le ha pasado. En la calle usted dice, yo no sé ni de dónde saqué eso, pero con lo que le dije, se puso a llorar y aceptó al Señor. ¿A alguien le ha pasado algo así? ¿A nadie? No, espero que levante la mano, ¿verdad? Dice el verso 21, dice, no les escribo porque necesitan conocer la verdad, sino precisamente porque pueden discernir entre la verdad y la mentira. Se entiende que conocer aquí no es intelectual, es espiritual. Tenemos el conocimiento de Cristo. Yo les he dicho que cuando estábamos en iglesias, o los que han venido de iglesias torcidas,
podían de alguna manera discernir que lo que estaban enseñando no era de Dios. Aunque no sabían explicarlo, aunque no podían detalladamente decir qué era lo que estaba mal, a mí me pasó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me decía. ¿Cómo? No sé, pero yo sé. O sea, es como que me pregunten, ¿cómo suena la voz de tu esposa? O sea, ¿cómo yo explico eso? A ver. Pero yo sé. ¿Pero cómo lo explico? No sé. ¿Cómo es que Dios te habla, pastor? Bueno, yo sé que me habla. ¿Cómo? No sé explicarlo. Porque es personal. Yo sé cuando es Dios, yo sé cuando es mi esposa, yo sé cuando es un desconocido. Miren, si mi esposa me llama bromeando y cambia la voz, digo, mi amor, yo sé que eres tú. Porque la conozco. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo, verdad? Nuestra relación con el Espíritu Santo es obedecer su palabra y desarrollamos ese oído espiritual para cuando Él nos quiera mover a hacer algo, digamos, yo sé quién me está hablando. Pero si no leemos la Biblia, si no estamos en las novelas, en el TikTok, series coreanas, todo eso, más que en la Biblia, cuando te hable el Espíritu te va a hablar en coreano, o sea, ¿cómo? Verso 26. Dice, vamos a saltar al 26. Les escribo esto por causa, escuche, por causa de los que ¿qué? Quieren engañarlos. Dice, pero ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive en ustedes. Por lo tanto, no necesitan que nadie les enseñe lo que es correcto. Aquí no está diciendo Juan que no se necesitan maestros, sino que no debemos de tener miedo en lo que es la verdad fundamental en la vida cristiana. Sino que aunque el pastor que está predicando es un falso, el Espíritu que está en mí me va a dejar saber. Vete de ahí, no le creas, esa no es mi palabra, etc. Eso es importante tener eso en su lugar. Dice luego, el Espíritu Santo les enseña todas las cosas y Él, noten lo que dice, que conoce la verdad, dice así. Ah, qué bien que están despiertos. Y Él, que es la verdad, no miente. Así que tal como Él les ha enseñado, vivan en Cristo, vivan en obediencia, vivan en su palabra, significa. ¿Sí están aprendiendo, verdad? El Espíritu Santo, mis hermanos, junto a las Escrituras, es lo que conforma la verdad en nuestra vida. Si usted lee mucha Biblia pero no obedece, usted no está en la verdad. Y no le voy a decir que si usted obedece sin leer la Biblia, porque ¿qué está obedeciendo? Es imposible. Para concluir, mis hermanos, vivimos en una cultura donde la verdad es algo relativo a opiniones, gustos y sentimientos personales. La verdad en esta cultura ya no es algo objetivo y divino que está fuera de nosotros. Ya la verdad, o sea, la verdad de ahora, la moderna, es subjetiva y humana y cada quien tiene su propia verdad. El lenguaje ahora es tu verdad. Incluso vi un video donde muchas celebridades, una detrás de la otra. Acuérdate, sostén tu verdad. Acuérdate, abraza tu verdad. Acuérdense. Pero nada más diciendo eso, muchas celebridades famosas. Lo que yo decía en la enseñanza pasada, que utilizan personajes de mucha autoridad popular para meter su mensaje. Ahora, ¿qué tiene todo eso de peligroso de una verdad subjetiva? Una verdad que cualquiera puede interpretar como quiera. Bueno, eso significa para ti, pero no para mí. El fuego quema, eso significa para ti, pero para mí no. A mí no me quema el fuego. ¿Sí están entendiendo el problema? Pero miren, le voy a dar por lo menos 6 o 7 principios bíblicos que la cultura moderna reinterpretó. Bien rapidito y terminamos. Yo sé que tienen hambre. Número 1, identidad sexual y género. La Biblia dice que Dios creó el ser humano varón y hembra. Los creó. La cultura actual enseña que el género es fluido, una construcción social, o que hay múltiples identidades fuera del diseño biológico. En cuanto al matrimonio y familia, la Biblia dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer unidos por Dios para siempre. ¿Cuántos matrimonios dicen amén? Amén. La cultura actual promueve el matrimonio homosexual, las uniones abiertas o temporales, o incluso que el matrimonio es irrelevante. Es un papelito viejo, no hay que casarse, según la cultura. En cuanto a la sexualidad y pureza, la Biblia dice que el sexo es un regalo santo, diseñado y reservado únicamente para el matrimonio.
La cultura actual normaliza la promiscuidad, la pornografía e incluso la idea de que el deseo sexual sin límites es un derecho. En cuanto al valor de la vida, la Biblia dice que Dios da la vida y conoce esa vida desde el vientre de la mujer. Desde la consumación ya Dios, dice el Salmo 138, ¿no? Incluso quien está tejiendo ese bebé es el Señor, ¿no? Pero la cultura justifica el aborto como un derecho, ignorando la dignidad del ser indefenso dentro del vientre. En cuanto a autoridad y verdad, la Biblia habla que la verdad es objetiva y se encuentra solamente en Dios y su palabra. Pero la cultura afirma que cada quien tiene su verdad, promoviendo el relativismo moral, es decir, la verdad depende de la cultura, de las situaciones, de las experiencias u opiniones personales. En cuanto al propósito y éxito del ser humano, la Biblia dice que el propósito del ser humano es glorificar a Dios y disfrutar con ese Dios eternamente. La cultura dice y enseña que el propósito máximo es la autorrealización, el éxito material y la fama terrenal. Por último, hablando del pecado y la salvación, la Biblia dice que todos somos pecadores y todos tenemos necesidad de un redentor llamado Cristo. Pero la cultura rechaza la idea del pecado y prefiere hablar de errores, traumas, estilos de vida, no de rebelión contra un Dios santo. ¿Por qué todo esto es importante? Porque Jesús dijo en su palabra: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre. Más bien lo voy a definir de esta manera. Les voy a decir cómo será la vida del que vive en mi palabra. El que vive en mi palabra estará firme hasta la eternidad sobre una roca que soy yo, dice Cristo. El que no quiera vivir en mi palabra, pues el mismo tiempo se lo va a decir. El tiempo va a ir degradando su vida, destruyendo su familia, acabando con su propia moral y finalmente terminando en el infierno. Esas son las consecuencias cuando se reinterpreta lo dicho por Dios, mis hermanos. Que Dios nos ayude. Si son tan amables, pónganse de pie, por favor. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos des de tu gracia, Señor, que nos sigas dando sabiduría del buen conocimiento de tu trigo, Señor, de la buena semilla. Yo oro por todos los pastores que predican tu palabra, Señor. Yo oro por todos aquellos que comparten tu palabra, ya sean evangelistas, maestros. Que tú le des temor de ti, Señor. Que lo llenes de tu amor, Señor. Que le des entendimiento y sabiduría. Así como Pablo, yo oro por esta iglesia, que tú nos des espíritu de revelación y conocimiento en tu persona, Señor. Ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu palabra. A no solamente ir detrás de lo que se siente bien, de lo que complace los sentimientos. Ayúdanos, Señor, a vivir en luz para que aquellos que están en tinieblas te conozcan también, Señor. Te bendecimos, te adoramos en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Cantemos al Señor, hermanos. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en
se levantan contra tu voluntad. Digamos una vez más. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Digamos una vez más. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícanos, Señor, te lo pedimos hoy. Más y más, Señor. Sabemos que necesitamos, Señor, meternos más contigo, Señor, para estar preparados para estos tiempos difíciles que vendrán, Señor amado. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestra verdad y en esa verdad queremos siempre permanecer, oh Dios. Una vez más, digamos, iglesia, purifícame, Señor. Derrama de tu vino nuevo.
se levantan contra tu voluntad. Digamos, derriba, Señor, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Derriba, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Amén. Demos aplausos una vez más al Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso en tu casa, Señor. Llévanos a cada uno con todo bien, Señor, hasta nuestro hogar, Señor. Y guárdanos, Dios, guarda nuestro corazón, ayúdanos a llenarlo de esa verdad que está en tu palabra. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y que nos acompañe donde sea.